Hola, hoy vamos a continuar hablando de la fuerza como un vector o de la naturaleza vectorial de la fuerza. Vamos a proponer una solución para el ejercicio 4.31 de Szymanski, undécima edición. En este caso, nosotros vamos a tener que cambiar o vamos a tener que elegir los ejes coordenados de una manera conveniente. Primero vamos a suponer que vamos a mirarlo o va a estar visto desde la parte superior. Es decir, que lo vamos a mirar desde la parte superior. El origen de nuestro sistema coordenado va a ser el poste. Es decir, vamos a tener acá ubicado el poste. En teoría, vamos a tener la fuerza ejercida por el caballo número 1, que en este caso nos va a quedar a todo lo largo del eje X. Es decir, a este lo vamos a designar eje Y, a este lo vamos a designar eje X, y vamos a tener una fuerza ejercida por el caballo número 1 que va a ser a todo lo largo del eje X. Ya en el problema se nos ha establecido una condición, y es que la fuerza resultante, que es la fuerza que se va a obtener cuando sumemos la fuerza número 1 con la fuerza número 2, debe formar un ángulo de 90 grados con la fuerza número 1. Es decir, vamos a colocar la fuerza resultante acá sobre el eje Y, ya que debe estar formando 90 grados con la fuerza número 1, que en este caso está ubicada sobre el eje X. Tenemos una fuerza número 2, que es la que está siendo ejercida por el segundo caballo, que debe quedar algo parecido a esto. Entonces, con una elección de ejes coordenados conveniente, y si trazamos la vista desde lo que vendría a ser la parte superior, podríamos plantear la solución al ejercicio. Entonces, este sería el vector fuerza número 1, este va a ser el vector resultante, y este va a ser el vector fuerza número 2. Los datos que nos aporta el ejercicio es el siguiente, aparte de que hay 90 grados, que acá estaría el ángulo de 90 grados entre la resultante y la fuerza número 1, se tiene la condición de que la magnitud de la resultante debe ser igual a la magnitud de la fuerza número 1. Es decir, la magnitud del vector fuerza número 1 tiene que ser igual a la magnitud del vector fuerza resultante. Y ambas, aquí hasta el valor, deben tener un valor de 1300 newton. Ahora vamos a plantear, lo vamos a solucionar a través de dos métodos diferentes. Algo que se conoce como método vectorial o método analítico, y el otro que se conoce como método escalar. Vamos a empezar por el método vectorial. En el método vectorial debemos plantear cada uno de los vectores en componentes. Es decir, por ejemplo, nos tocaría expresar en componentes lo que sería el vector fuerza 1. El vector fuerza 1 debe tener una componente en X, que podemos llamar F1X, y debe tener una componente en Y, que podemos llamar F1Y. Y el vector tendría sus respectivas componentes en Y y en J. Hay también una forma general para plantear los vectores, que es a través del ángulo que forman con el semieje positivo de las X. Es decir, podemos colocar, por ejemplo, la magnitud del vector fuerza 1 multiplicando el coseno de alfa 1 en Y, más la magnitud del vector fuerza 1 multiplicando al seno de alfa 1 en J, donde alfa 1 es el ángulo que va a formar el vector fuerza 1 con el semieje positivo de las X. En este caso, alfa 1 tendría un valor de 0 grados. Ahora, siendo así, y conociendo lo que sería la magnitud del vector fuerza número 1, podemos expresarlo en componentes o en forma vectorial. Tendríamos que F1 va a ser 1300 newton por el coseno de 0 grados en Y, más 1300 newton por el seno de 0 grados en J. Como el seno de 0 es 0, entonces definitivamente el vector fuerza número 1 sería, el coseno de 0 grados es 1, ¿no? 1300 newton en Y más 0 newton en J. Y acá tenemos escrito lo que es el vector fuerza número 1 en forma vectorial o en componente. Es decir, acá tenemos su componente en X y tenemos su componente en Y. Si lo hicimos para el vector fuerza número 1, lo podemos hacer también para el vector fuerza 2. Lo que sucede es que en este caso el vector fuerza 2 es desconocido, es decir, sus componentes no se conocen. Entonces podemos hablar de una F2X en Y y una F2 en Y en J. Ahora tendríamos que plantear lo que vendría a ser el vector fuerza resultante.
ese vector resultante también debe tener la característica de que debe ser la magnitud de ese vector multiplicando al coseno de alfa sub r, lo vamos a llamar, que va a ser el ángulo que va a formar con el semieje positivo de las x, más la magnitud de ese vector por el seno del ángulo que forma con el semieje positivo de las x. Todo esto en J. Nosotros tenemos el valor de la magnitud, también es de 1300 newton. Ahora, el ángulo que está formando con el semieje positivo de las x, en este caso no es 0 grados. En este caso está formando un ángulo de 90 grados. Acá podemos trazar o dibujar ese ángulo. Definitivamente forma un ángulo de 90 grados con el semieje positivo de las x. Una vez que nosotros sustituimos lo que vendría a ser la magnitud de ese vector, que es de 1300 newton, por el coseno del ángulo, que es 90 grados en i, más 1300 newton por el seno de ese ángulo de 90 grados en j, podemos expresar el vector resultante en componentes. El coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, vamos a obtener 0 newton en i más 1300 newton en j. Y con esto tendríamos lo que sería el vector resultante en componentes. Una vez que nosotros conocemos la componente de vector F1, de vector resultante, y que hemos expresado el vector fuerza número 2 en componente, nosotros podríamos plantear lo que sería la suma vectorial. Para la suma vectorial debemos recordar que la suma vectorial se hace componente a componente, es decir, i con i y j con j. Por lo tanto tendríamos vector F1 igual a 1300 newton en i más 0 en j, más lo que vendría a ser el vector fuerza 2. El vector fuerza 2 tiene la característica de que es 0 newton en i más 1300 newton en j. Debe ser igual, el vector fuerza 2 es el vector desconocido. Sería F2x en i más F2y en j. Y esto debe ser igual al vector resultante. Ahora, el vector resultante sí es el que tiene componente de 0 en i y 1300 newton en j. ¿Qué podemos hacer nosotros? Las i, se suman las i con las i y se suman las j con las j. Por supuesto que el resultado de sumar las i es el que queda en i y el resultado de sumar las j es lo que queda en j. Esto nos permite a nosotros plantear unas ecuaciones. Es decir, por ejemplo, vamos a tener que de las i, es decir, de las ecuaciones en i, o de la ecuación en i, vamos a obtener 1300 newton más F2x debe ser igual a 0. Y de acá podríamos obtener la componente de la fuerza número 2 en x, que debe tener un valor de 1300 newton. De la componente o de la suma en j, obtendríamos 0, que es la componente del vector fuerza número 1, más F2y, debe ser igual a 1300 newton. Y acá automáticamente obtuvimos la componente del vector fuerza número 2 en y. Tiene un valor de 1300 newton. Por supuesto que como se tiene lo que sería la componente en x y la componente en y de vector fuerza número 2, tenemos el vector fuerza número 2. El vector fuerza 2 definitivamente es 1300 newton en i más 1300 newton en j. Y como la pregunta es su magnitud, lo único que tendríamos que hacer es la magnitud de vector fuerza número 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado. En este caso sería 1300 y 1300 elevado al cuadrado. Y nos va a quedar en newton. Esto nos va a dar un valor aproximado de 1838,48 newton. Y acá tendríamos lo que sería la magnitud de vector fuerza 2. Es bastante importante notar que hasta este punto ya nosotros hemos logrado solucionar el problema. Es decir, ya que está solucionado el problema. Pero supongamos que nosotros deseamos plantearlo
a través de lo que se conoce como método escalar. El método escalar consiste en utilizar la solución de manera gráfica, es decir, a través de lo que vendría a ser la geometría. Como nosotros tenemos una suma de vectores, que es la suma del vector fuerza número 1 con el vector fuerza número 2. Por ejemplo, vamos a ubicar el vector fuerza número 1 acá. Vamos a ubicar lo que vendría a ser el vector fuerza resultante. Lo ubicamos acá. Y sucede que ese vector fuerza resultante se obtiene cuando sumamos el vector F1 con el vector F2. Ahora, si nosotros deseamos hacer esta suma de manera gráfica, nosotros debemos recordar que lo que se utiliza, se pueden utilizar dos métodos. Un método que se conoce como método del paralelogramo y otro método que se conoce como el método del triángulo. En realidad el método del triángulo es el mismo método del paralelogramo. El método del triángulo lo que establece es que debo tomar el origen del segundo vector de F2 y colocarlo en la flecha o en la punta de la flecha del primer vector. Entonces consistiría en tomar el vector F2 y colocarlo acá. En teoría, una vez que yo coloque el origen del vector F2 en la punta de la flecha del vector F1, ya automáticamente yo podría obtener lo que sería el vector fuerza resultante. Supongamos que este va a ser el vector F2. Vamos a colocarlo un poquito más pegado acá. Vamos a suponer que este sería el vector F2 y que yo obtuve el vector fuerza resultante cuando uní lo que sería el origen del primer vector con el final del segundo vector. Esto es lo que establece la suma de vectores si yo utilizo lo que se conoce como método del triángulo. También lo podría plantear a través del método del paralelogramo, que consiste en trazar lo que vendría a ser la diagonal del paralelogramo. Pero una vez que yo planteo esto, entonces yo puedo percatarme que lo que estoy formando es un triángulo rectángulo. Es decir, este ángulo tiene un valor de 90 grados. Como lo que tengo es un triángulo rectángulo, entonces yo puedo aplicar lo que se conoce como teorema de Pitágoras. Porque en este caso lo que deseo obtener vendría a ser la hipotenusa del triángulo, que es la magnitud de F2. Entonces, la magnitud de F2 tiene que ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de los lados elevado al cuadrado, es decir, la magnitud de cada uno de los lados elevado al cuadrado. En este caso, la magnitud de cada uno de los lados tiene un valor de 1300. Y estaría en Newton porque tiene unidades de fuerza. Por lo tanto, al sacar esta cuenta de acá, también obtendríamos el mismo valor, 1838,48 Newton. Y aquí estaría solucionado el problema, pero a través del método escalar. Hicimos una suma vectorial, pero utilizando el método del triángulo, y luego aplicamos lo que se conoce como teorema de Pitágoras.